transmitirla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuando Fernando me propone hablar de la poesía en escena, obviamente tuve que recurrir a mi memoria y pensar qué fue lo que a mí me motivó, cuál fue el germen que hizo que yo hiciera una sucesión de puestas en escena, y realmente tiene que ver con una mimetización primaria que sucede con el poeta que uno va a abordar. Digamos, en el caso yo empecé realizando textos de un libro llamado El alegre apocalipsis de Yvonne Bordelois. Luego he tomado a Olga Orozco, que la he hecho bastante tiempo, y había algo que apenas tomaba un poema de ese poeta, sucedía algo en mí que era una necesidad de seguir leyéndola permanentemente. Instintivamente, una mimetización con esas metáforas que en realidad me sorprendían porque me hacían preguntarme cosas sobre mí misma. Esa es la experiencia que yo he tenido, como algo que me ayudaba a conocerme aún más internamente desde algo que a lo mejor no estaba programado en mí, y la metáfora me quebraba, me partía y me daba esa libertad. Yo soy actriz y he encontrado en la poesía una libertad para poder llevarla de la manera que realmente yo sentía. Entonces esta mímesis, y después seguir la selección de los poemas, ver, una vez que los tenía seleccionados, que había algo que se repetía, algo, no sé si era metafórico, que era después el concepto con el que yo abordaba. Entonces, por ejemplo, en Orozco, yo empecé leyendo por primera vez el sello personal que habla de los pies. Y digo, qué bueno que en la poesía, que para mí estaba instalado en un lugar muy efímero, veía algo concreto que era de los pies, de sus viajes, digamos, atemporales, y después encontraba otro texto que hablaba de la boca. Entonces fui encontrando literalmente un cuerpo dentro de esa selección, y lo atravesé por lo más sobresaliente que quizá me sucedió con Orozco, que tiene que ver con lo esotérico. Entonces trabajaba sobre el cuerpo esotérico de la poeta, porque en realidad estamos hablando de Olga Orozco, de Alejandra Pizarnik, y ahora abordando la escena de Atahualpa estoy hablando realmente de autores que tienen un amplio universo poético, pero yo tengo que hacer un recorte para poder llevar escena. Entonces tomo una parte que es la que más me siento como identificada en esa mímesis. En el caso de Atahualpa Yupanqui, me animé a tomar imágenes, o sea, fue creciendo esta puesta en escena, que empezó siendo con Orozco con unos elementos, luego con Alejandra Pizarnik sumar a una fotógrafa que pudiéramos ver qué imágenes representaban y plasmarlas desde el lugar de puesta en escena. Y con lo de Yupanqui, eso son como pasos que van ampliando esa profundidad que uno va tomando con la poesía, y uno se va animando cada vez más. Entonces, con lo que me pasó últimamente, con que es lo que yo puedo hablar en este momento, que es, digamos, el nivel que más llegué hasta ahora, es poder animarme, sin venir de un lugar de la imagen, de decir, no, a mí me está pasando que estoy leyendo Atahualpa, me está pasando que tengo necesidad de plasmarlo a nivel imagen, y tomé una camarita y empecé, a la vez de que estaba armando esos textos, filmar lo que estaba viendo, y después hice una edición y hago este juego con el texto, la palabra, la actuación, la imagen, los silencios. Y específicamente en Yupanqui tomé el silencio como concepto. Por eso el espectáculo es Atahualpa, el rito del silencio. El silencio de uno mismo que tiene uno con un pesar, el silencio poético, el silencio que tenía Yupanqui como persona, como ser en su vida. En fin, al meterme y profundizar en eso, empieza a haber una forma más sencilla de poder llevarlo a un lugar de la escena donde el espectador empieza a percibir, además del texto, que puede decir qué hermoso el texto, puede haber una resignificación y verlo desde otro lugar. No sé si fui clara, pero eso es lo que es el viaje que vengo haciendo hace más de 10 años con la poesía. No sé si algo más. Bueno, muchas gracias. Nada menos que Erika, como actriz e intérprete, y Marosa Di Giorgio y Médicis originalmente, luego cortado en Médicis,
siempre yo vi una misma espectacular puesta en el mundo de lo mágico y la simbiosis de la que habla Fabiana, esa ósmosis con el agua y la sed. Y entonces, cuando Marosa llegaba a los comienzos, que Liliana Chevalier, que está acá presente, y quiero pedir un aplauso para ella, coordinaba la llegada de Marosa para el Centro Cultural Ricardo Rojas, donde Marosa por primera vez recitaba sus poemas, y me contaba Lili, yo la miraba y todos la mirábamos, también Erika, adolescente, cómo ella transcurría mostrando a cada instante, sacando de su galera repollos, mares de ajo y también flores en el escenario. Una mujer increíble que desde entonces, con el tiempo, volvió y se logró presentar en Buenos Aires e imprimir un par de libros, y ya en el tercero, una tarde alguien me invita para ver a Erika Rivas en uno de sus espectáculos. Y aquí la tengo para que me cuente más sobre cómo nació eso. Mi relación con la poesía empieza desde muy chica, y creo que esto es algo que uno quiere despertar como actriz, o por lo menos yo, el hecho de la lectura poética. Como actriz uno acerca un mundo que tiene más dimensiones que el de la escritura, dimensiones ya pensadas, ya expresadas, que en el momento de la lectura, que es un momento tan íntimo y tan maravilloso, se despliegan mucho más, de otra manera, resuenan en uno de otra manera. Para mí la poesía siempre tuvo eso, como un encantamiento, como una especie de canto. Se empieza a formar adentro mío desde muy joven. Mi mamá es licenciada en letras, o sea, me parece que por eso también yo amé mucho la literatura, pero creo que la poesía es algo que te llega o no, como dice Marosa. Lo que uno intenta hacer como actriz es que la gente se acerque a eso. En el caso de Marosa, la vi por primera vez, no la conocía a Lili, no te conocía a vos. Fui cuando inauguraron la sala Batato Barea en el Rojas. Y en el momento en que la vi, que estaban recitando vos, Urdapilleta y ella, fue un golpe, Sí, fue una cosa muy fuerte, porque sentí que alguien hablaba la misma voz de cuando yo era niña. Claro, como que recuperaba una manera de imaginar el mundo, de verlo en realidad. Fue increíble. Sí. La religión, religando. Sí, totalmente. Porque por eso es tan importante la aparición de un avatar, una chamana, de una poeta, verdaderamente tal. ¿Y entonces qué, querida? Bueno, y entonces eso, me acercó a sus papeles salvajes, que todavía no estaban editados, y siempre quedó en mí como eso de aquella persona, aquella mujer que, con unas mariposas y cómo recitaba lo que decía, cómo lo hacía, el tremendo humor que tenía, la cara hipertérrita, ese humor de esa gente, ese humor también muy uruguayo, medio surrealista, qué sé yo, no sé, una cosa que me fascinó. Algunos decían esa llamarada que parecía una especie de Janis Joplin, pero muy seria. Seria, haciendo relatos pornográficos, era una cosa muy fuerte. Yo me acuerdo que me paré en una silla alta porque no veía nada, y yo sentía que me lo decía a mí. Bueno, eso mismo que me pasó. Vos eras la chiquilina que ella tanto te recordaba después, decía, aquella chiquilina, y yo diciendo estas cosas, porque además Marosa tenía la maravilla de la timidez y sabía que estaba contando algo tremendo. Sí, le daba vergüenza lo último, como si ella no fuera parte de lo que escribía. Sí.
Tengo una pequeña anécdota con ella porque salíamos después a comer con Liche Valier y todo el mundo y Marosa comía pero miraba a la puerta para irse cuanto antes y nadie se daba cuenta. Entonces yo de pronto le digo, Marosa, ¿usted se quiere ir? Sí, ya me estoy yendo, porque era realmente muy buidiza, muy tímida y muy enigmática. Sí, 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 sí. Muy misteriosa. Muy misteriosa. Sí, era una mujer increíble. La verdad que yo además siento que, como dice en muchos momentos sobre sus abuelos y sobre su mamá también en Diamelas a Clementina Medici, que no están de cuerpo presente, nada más. Clemens de Todo lo Medici. demás está. Sí, sí. Y yo la siento a ella de esa manera. Es como si fueran los abuelos, como si fueran gente que se nos mete muy, muy adentro. Son los ancestros del destino, ¿no? Sí, De totalmente, propia la vida. familia elegida. La familia no sé. nuclear que uno Sí. elige. Claro, yo conocí a Clemens. Yo fui hace 30 años a Uruguay. Antes habíamos publicado, Alejandra publicó un poema y yo también tuve la dicha en Mantrana, una revista importantísima, hace 30 años. Y cuando terminó, yo terminé de leer mi poema, el de Alejandra y todo el contenido, Beatriz Aigel, que era directora, yo le pregunté, ¿quién es esta? Marosa di Giorgi Medici. Entonces se rió Beatriz y me dijo, yo sabía que me ibas a preguntar, porque era uno de los poemas primeros que leí de ella, que hablaban de la crucifixión del padre, porque el primer tema obsesivo en Marosa es la muerte de su padre. Entonces yo me fui a Montevideo, crucé el charco y la fui a visitar. Vivía en el Sorocabana y allí escribió casi toda su obra con su polera de Banlon, sus anteojos gordos, gruesos. Era la primer chica de Almodóvar que se puede haber visto, o lo que ustedes puedan pensar de una chica divito con su madre al lado. Y vivía en una pensión muy simple, en la que para pagar ese alquiler les costaba, y Clemens di Giorgi Medici, su madre, tenía 2 anillos que pertenecían a la estirpe de los Medicis y que con solo vender uno se hubieran comprado una casa, pero ella decía, jamás podría abandonar esos recuerdos de su familia. Así que miren qué personajes pintorescos, especiales, como Nidia Di Giorgio, la hermana, tuvimos la suerte de tener en Buenos Aires y que siempre Erika seguirá transmitiéndonos cuando después de tu introito le toca a Ceci y luego, por supuesto, nos vas a recitar algo, ¿no?